Cuando acabo la carrera tenía molestias, pero no mayores de las que suelo tener cuando me he hecho algún E15, que me he hecho muchos. Pienso que hay algo grave por detrás. Pensábamos que no iba a ser mucho, la verdad. Y al final me empiezo a preocupar bastante. Tenía una fractura en el escafoides. Significaba que la lesión podía ser fuerte. Y la verdad que está siendo bastante duro. El carácter no ha cambiado mucho. Quizás se ha vuelto un poco más introvertido, le cuesta un poco sacar las emociones fuera. Unos días mejor, otros días peor. Hay días que lo lleva muy bien y hay días que quiere correr y quiere curarse pronto. No tengo miedo de no volver a mi mejor nivel, creo que esto es algo pasajero y creo que después de un periodo de descanso siempre se acaba volviendo más fuerte, sobre todo más fresco mentalmente, con más ganas. Y bueno, no sé en qué carrera volveré, pero cuando vuelva lo haré al 100% y estando muy preparado y con muchas ganas para ello. ¡Voy! ¿Qué haces? Zona de hombre, eso, ¿Qué dificultades para cerrar la puerta? Lo que tiene estas minusválidos. Los minusválidos primero, tío. Muchas gracias. Y tú, mi fiel, coméis, que me acabo patrocinio, chiquillo. Ahora empieza a remar, yo me tallo en la piscina, tú, imagínate. Ponmelo bien, vaya que me rompa la otra pierna. Eso me empezó. Pues como muchos sabéis, todo empieza en Gran Canaria, donde durante los últimos kilómetros de la carrera me doblo el pie, se ve un poco en el streaming, me lo doblo hacia afuera, pego un salto y me lo doblo de nuevo hacia adentro y en ese momento pues no le doy mucha importancia, simplemente creía que era un E15, como me he hecho muchas otras veces. Después de la carrera pues sí que tenía algo de molestias, pero no me preocupé mucho y ahí me voy a entrenar con mis amigos a Tenerife y las molestias pues empiezan a ir a más, no puedo entrenar con normalidad. No era algo que me doliese mucho, pero sí que me preocupaba porque normalmente los E15 suelen ir a menos y no era el caso. Normalmente no rompe un entrenamiento por cualquier tontería, suele ser bastante duro, suele ser bastante resistente, entonces cambiar un viaje, dejar parte del entrenamiento y volverse, significaba que la lesión podía ser fuerte. Pero el hecho de que se viniera dejando atrás un mes de entreno que le quedaba, pues la verdad que era un poquito preocupante. Y después de 7 o 8 días en la isla, pues decido volverme, ya un poco preocupado, para verlo con tranquilidad con el fisio y con el podólogo. Y después de muchas pruebas, pues se ve que la cortical del escafoides no está y al final pues tenía una fractura en el escafoides y un edema, así que pues aquí empieza esta historia de nuevo. Cuando volvió yo estaba fuera, pero sí, su padre por lo menos sí estaba bastante preocupado cuando yo... Yo sí me preocupé, yo pensé que si había roto, como he dicho antes, todo su plan de entrenamiento, era porque el tema era bastante serio, no era cualquier tontería. Cuando me voy a Tenerife me voy con la idea de hacer un bloque de entrenamientos grandes y de competir Cegama en mayo, intentando estar al mejor nivel de forma, no hacer ninguna carrera o si hacía alguna carrera antes de Cegama iba a ser muy preparatoria y el foco iba a estar en Cegama y además me hacía bastante ilusión porque iba a ser mi primera vez allí y además preparándolo también, pero bueno, después de volver de Tenerife ya lo descarté y ojalá se dé en el 2027. Quizás el haberse unido el episodio de fiebres tifoideas en África, haber tenido una sola carrera y ahora esta lesión, ¿no? Que ha supuesto tener que renunciar a una carrera como la que tenía tanto tiempo ganas de hacer, como era Cegama. Entonces, pues, ya no solamente la lesión en sí, sino toda la trayectoria de la temporada que le corresponde. Son muchas horas sin hacer nada, pensando en lo que puede venir después, pueden que las cosas salgan bien o puede que las cosas no vayan tan bien como él piensa y la verdad que está siendo bastante duro el llevarlo. La inactividad, está acostumbrado a salir a entrenar mucho, esos días sin poder salir ni siquiera a la calle,
tener que guardar ese reposo pues está siendo bastante duro, la verdad. Lo más duro creo que ha sido la primera semana, sobre todo por el tener que asimilar que estoy lesionado y que todos los planes que tenía este año pues no se van a poder cumplir. Realmente no se acaba el mundo por tener un hueso roto, pero sí que uno se imagina compitiendo y entrenando al máximo durante unos meses y el intentar asimilar que estás lesionado y que todo eso no va a ser posible, creo que ha sido lo más duro, más que la lesión en sí, que realmente no me limita más allá de no poder correr. Aprendizaje es mucho, pero creo que el más importante es que todo buen deportista, todo deportista de alto nivel, tiene que saber que una lesión es parte del deporte, y más en un deporte de impacto como es el trail, ¿no? Entonces tiene que gestionar de forma emocional que estos parones, por desgracia, pueden ocurrir más veces. La prudencia, a lo mejor, la paciencia, es algo que también puede aprender a raíz de lo que le está pasando ahora. He dudado si estoy haciendo lo correcto, principalmente porque el médico me dijo 6 semanas sin apoyar, lo cual era bastante locura porque pierdes toda la movilidad de la pierna derecha, se te van a atrofiar los músculos de la pierna derecha y evidentemente yo no sé más que un médico, pero decidí ponerme a hacer bici. También me apoyó en la decisión Idoia y mi fisio Hugo, y bueno, creo que ha sido una buena decisión porque de momento no tengo molestias y llevo 2 o 3 semanas haciendo bici, me encuentro bien y creo que es otra forma de mantenerme activo y sobre todo de que pasen los días rápido. Y bueno, no creo que el médico estuviese equivocado, creo que si para 6 semanas del todo, pues seguramente la lesión se cure más rápido, pero también creo que hemos hecho lo correcto en el sentido de seguir entrenando y seguir activo de alguna forma. La bici, la verdad que nunca ha sido uno de mis puntos fuertes, pero ahora es una buena oportunidad para mejorar y hacer una pretemporada diferente, que siempre he tendido mucho a hacer las pretemporadas corriendo en asfalto, que tiene sus partes positivas, por supuesto, pero bueno. Tampoco ha habido que ayudarle en muchas tareas domésticas. Son algunas cosas que he tenido que dejar de hacer, pero él ha sido totalmente independiente. De hecho, a veces incluso me pedía que le dejara hacer el desayuno porque pudiera hacer algo, pero no ha habido mucho grado de dependencia, la verdad. A días, unos días mejor, otros días peor, hay días que lo lleva muy bien y hay días que quiere correr y quiere curarse pronto, quiere que ya se hace otra prueba y a ver si con suerte ya le dicen que puede hacer vida normal, pero bueno, en el fondo él sabe que esto va para largo. Su nivel de paciencia es bastante bajito, tiene muy poca paciencia. Yo no creo que se haya visto incrementado por la lesión, quizás ha gestionado un poco más, ha interiorizado la lesión como parte de la vida, pero su nivel de paciencia en general es bastante bajo. Sabe que después de que le quiten su botita ortopédica va a tener que hacer algo de fisio, va a tener que ir recuperándose poco a poco, pero bueno, ahora mismo ya está haciendo algo de bici y eso le anima. Verlo, Miguel tiene un temperamento bastante introvertido, pero quizás cuando vemos que se realiza, cuando vemos que es más él, es cuando está en el ambiente de carrera, cuando está con otros compañeros, cuando está corriendo por la montaña, es cuando quizás saca un poco más lo que lleva dentro. Entonces, esto supone cortar de raíz todo lo que es este tipo de vida. Una de las anécdotas que podemos contar de las tantas veces que hemos ido a correr con el señor Miguel fue la de cuando nos estaba preparando para hacer una carrera de 5 kilómetros En Córdoba. Fuimos a entrenar una semana antes. Hicimos, claro, 5.000. 5.000, pero a un ritmo 50, acabando en 3:40 y algo. y menos. Claro, que para el primo eso es rodaje suave, pero Claro, claro. para nosotros. Y claro, y al final pues acabó con que nuestro colega... El primer kilómetro bien, segundo kilómetro bien, tercer kilómetro bien, cuarto kilómetro bien, el quinto ya... Ahora yo soy un guerrero, ¿eh? Yo iba corriendo
Y, pero el tío es un campeón, es un guerrero. Aquí no, Pero no, verdad que... vamos, que casi. Y en la carrera... La carrera nos deja la ropa de ASI. Claro, yo, es que es para poner una foto. Yo ahí que estaba, ahora estoy delgado como estaba. Me da una camiseta de tiranta, unos pantalones que me zollé entero aquí. Me hice vamos, no me puse vaselina y yo más nunca. Igual de ASI perdido y un pie de gente allí en la carrera. Y parece que me mueve con un carrito allí. Y le dice al Mario, mira, aquí hay profesionales y todos. Dos atletas profesionales. Y yo en el kilómetro 5, Casi muerto ya. Dios, chiquillo. Vamos, para mí es uno de mis mejores amigos, porque siempre que lo necesitaba, chao. Tú te preparas, das lo mejor de ti, que si nutrición, que si entreno, te preparas y al final te ocurre eso. Ve a tu compañero que están igual que tú y es un sentimiento de impotencia, ver que todo el mundo puede correr, que todo el mundo puede hacer su vida normal, porque al final es el pie, para subir una escalera, para andar, cualquier pamplina. Yo lo diría como impotencia. Pues hasta aquí el primer vídeo de la recuperación. Espero que os haya gustado y se haya visto bien cómo es un poco un día en mi vida y nos vemos en el próximo. Sí, bueno, que... Toma número 45. Es que me da antes y no sé, es que no, es una sensación rara, ¿no? Pero yo me río cuando tú hablas. Entonces, mano. Pero yo sí. Es que para que te estás riendo de mí. Tan importante el entrenamiento como la recuperación. Que no engañe. Cuando ustedes digáis, cuando nos preguntéis algo, yo hago así. Y ya empezamos a hablar, ¿vale? La cámara esta me la dejas ahí, ¿no? Sí, pero está para acá. Vale. Mira ahí. Y te miro a ti. No, con la mosca no podemos hacer nada. Pues no quiero. De cuando ellos se... Espérate. Si estuviera aquí mi madre, se podría dedicar a matar la mosca mientras yo hablo, pero... mal. Bien, no lo viene. ¡Hostia! Yo no me acuerdo. ¿Cómo vas a decir que yo estaba aquí en San Lucas y yo también estaba embarcado? No, cuando llegamos, ¿no? O sea, estas moscas que están revoloteando por aquí se ven en la cámara, ¿no? Claro que se ve.